Hola a todos, buenas noches a todos los participantes. En esta oportunidad la empresa CIETSI, en convenio con la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, tienen a bien presentar el seminario denominado La contratación directa por emergencia y adecuaciones de los procedimientos de selección bajo el Decreto Supremo número 103/2020 EF, norma emitida por el OCE en el contexto de la emergencia sanitaria, y estará a cargo del ponente abogado José Enrique Castro Higa, quien ha laborado más de 9 años en el organismo supervisor de contrataciones del Estado en el ámbito de las contrataciones públicas. Entre ello, el manejo operativo del sistema electrónico de contrataciones se hace. Además, es capacitador acreditado por la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Bienvenidos al seminario. Espero que estén bien en casa y, bueno, gustosos de estar presentes, aunque sea a la distancia. ¿Sí? El día de hoy justamente vamos a desarrollar una materia que nos está siendo bastante familiar y bastante recurrente durante todo este tiempo. Un tipo de contratación que en realidad muchos los funcionarios tenían hasta cierto temor de poder realizar durante, digamos, un desarrollo normal de un año cualquiera, la contratación directa. Era un tema casi tabú que no deseaban utilizar por las responsabilidades que ello traía. Sin embargo, las circunstancias actuales en que vivimos nos han permitido desarrollar justamente con mucha mayor frecuencia y dando ya pasos más sólidos y firmes respecto a las situaciones y determinadas circunstancias que envuelven este tipo de contratación. Entonces, justamente para conocer un poco más respecto a este tipo de contratación que de repente muchas entidades, conforme en varias ocasiones nos han venido comentando que nunca habían realizado una contratación directa, no sabían cuál era el procedimiento, cuáles eran las consecuencias, en qué consistía. Pues bien, hoy vamos a dar algunos alcances respecto a ella y terminando, digamos, la ponencia respecto al Decreto Supremo 103/2020 emitido justamente respecto a la continuación de los procedimientos de selección, ¿no? Viendo algunos alcances y algunas características que debemos tener en cuenta para justamente poder reiniciar las actividades que tenemos ya a lo largo de, que hemos dejado, mejor dicho, suspendidas durante todos estos casi 3 meses de aislamiento, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, esperando que en la clase de hoy les sea de bastante utilidad, comenzamos. Justamente vamos a empezar hablando de la contratación directa. Contratación directa es un tipo de contratación excepcional, esa es la primera característica, no es algo que normalmente se pueda dar o se dé, sino es una cuestión netamente excepcional, que establece justamente el trato directo que tiene una entidad pública con un determinado proveedor o contratista. Es decir, en la contratación directa, a diferencia de un procedimiento normal en el cual nosotros desarrollamos pues una publicación del procedimiento a través del portal web del SEACE, la contratación directa no. La contratación directa es que yo ya tengo determinado con qué proveedor voy a firmar mi contrato. ¿Sí? Es importante tener en consideración ellos. Muchos proveedores se ven sorprendidos al encontrar procedimientos de selección publicados en el SEACE y encontrando pues que no se les comunicó o no se percataron en qué momento se dio esa contratación, desconociendo justamente la naturaleza de la contratación directa. Presentan quejas y reclamos indicando que a ellos no se les avisó o que fue publicado, por ejemplo, hoy día 12 de junio, pero según el cronograma y los documentos señalan que la contratación se efectuó el 25 de mayo. Entonces, no entienden la naturaleza o el origen o las características de la contratación directa. Es algo que la entidad ya seleccionó un determinado proveedor y simplemente va a realizar la contratación con él, sin que puedan participar otros proveedores, ¿sí? Por ende, es importante que tengamos en consideración ello. No es un concurso, no es un procedimiento normal, es algo excepcional.
¿Y por qué motivo nos genera esta, o cuál es la causa que nos da que tengamos solamente un proveedor, un contratista? Nos va a evitar justamente la demora, la dilación del tiempo respecto a la contratación de un determinado bien, servicio o la ejecución de una obra. Dependiendo de la causal que podamos nosotros argumentar para realizar la contratación directa, esto va a ser de bastante beneficio. Al momento, en las circunstancias en las que estamos, imagínense que nos hubiera agarrado pues la situación de emergencia, la pandemia que estamos viviendo, y no estuviera regulado el tema de una contratación directa, lo que antes se conocía como exoneraciones, ¿no? No estuviera regulado, no tuviera un marco normativo, y nosotros como entidad tuviéramos que vernos obligados a realizar un procedimiento de selección. Imagínense la adquisición de todos los elementos, los materiales que hemos ido adquiriendo como entidades a fin de poder disminuir el impacto de este virus que nos aqueja, nos acecha, ¿no? Y cuántas personas más de las que ya están contagiadas, cuántas personas más de las que lamentablemente han fallecido, se hubieran aumentado en cifras triplicado, cuadriplicado, simplemente por la demora en un desarrollo de un procedimiento de selección normal que podría demorar 2, 3 semanas en realizarse, o si el monto superara los 400.000 soles, hablamos más o menos de un mes y medio en promedio, una demora sin contar apelaciones, elevaciones, etc. Entonces, justamente la contratación directa nos permite acortar todos esos plazos. ¿Sí? Acortar el plazo del procedimiento de selección, lo que tiene como finalidad procurar producir menos daño a la entidad o al interés público. ¿Sí? Porque recordemos que las compras que nosotros como funcionarios realizamos no tienen como finalidad beneficiar a la entidad. No es que, ok, voy a comprar los balones de oxígeno y van a ir destinados solamente para los funcionarios que trabajan en mi entidad. No, tiene un interés público. Las adquisiciones que se están realizando son justamente para el servicio de la ciudadanía. Justamente por esa razón son autoridades, o somos autoridades en algunos casos, que procuran ese dinero que tienen, invertirlo en, digamos, en búsqueda de que nuestra ciudadanía, la gente con la que nosotros vivimos, nuestros familiares, primos, vecinos, amigos, tengan, en este caso, la posibilidad de verse protegidos y respaldados por la adquisición de determinados productos o servicios, ¿sí? Entonces, eso es lo que procura en sí la contratación directa, la finalidad, llamémoslo, ¿no? De acortar tiempos para poder justamente evitar mayores consecuencias respecto al impacto que pudiera tener determinada situación. ¿Sí? Ahorita, por las circunstancias en las que vivimos, todos tenemos en la cabeza el tema de la contratación directa por emergencia, ¿no? Y creo que son ejemplos palpables que hemos visto día a día. Y es válido porque nos va a servir justamente para desarrollar este módulo. Pero hay algo importante también respecto a ello. El hecho que yo tenga la capacidad de realizar una contratación directa, o sea, seleccionar a determinado proveedor, no implica una liberalidad contractual. O sea, no es que yo voy a contratar al primero que se me cruzó, a la primera empresa que vino y me entregó un documento, o a la que yo le requerí. De repente, pues, puede ser que sea una que yo tenía en mis carpetas. De repente en mi carpeta de proveedores con los que normalmente se presentan o me cotizan, ¿no? Yo no voy a escoger a uno. Yo, por un tema de celeridad, sí, no voy a hacer un procedimiento de selección. Pero también tengo que respetar los principios de la contratación pública, que es justamente la gestión por resultados y el mejor uso de los recursos públicos. Por ende, yo no puedo contratar al primero que se me cruce. Yo tengo mínimamente, como un acto previo a la publicación, realizar un estudio de mercado, ¿no? Para determinar, ok, tengo por lo menos 3 o 4 alternativas, y entre ellas tengo que seleccionar la mejor, ¿no? No dilatando en sí el desarrollo de esta etapa, simplemente requerir la información lo más pronto posible, para justamente dar cumplimiento a la finalidad de la contratación directa, que es su inmediatez.
Es importante por ello que no solamente procuremos ser rápidos, sino que además también busquemos que dentro de lo que corresponde a presupuesto se pueda utilizar lo mejor posible el dinero. ¿Sí? No vamos, por ejemplo, a comprar mascarillas sabiendo que en el mercado están a 1,50 sol, 2 soles, va a venir un proveedor y me lo va a vender, se me ocurre, a 8 soles cada mascarilla. Definitivamente, si yo compro una mascarilla a 8 soles, debería por lo menos tener en un mini estudio de mercado que me indique que todos están vendiendo al mismo precio, ¿no? Y teniendo en cuenta lo que sucede en la realidad. Hay muchos casos que estamos viendo en la prensa, porque se difunde, de sobrecostos respecto a las contrataciones que se vienen realizando, lo que genera justamente en las investigaciones respecto a responsabilidades de funcionarios. Entonces, a nosotros nos conviene justamente que nuestra contratación directa salga bien y sea lo más transparente posible. ¿Sí? Que no guarde ningún tipo de sesgo de repente, o un halo de corrupción que pueda generar una contratación media sospechosa. Hay que procurar hacerlo lo más transparente posible, ¿sí? Entonces, quedamos claros que no genera una liberalidad contractual, vale decir que no voy a contratar con el primero que se me cruza en el camino y con esta persona o con esta empresa voy a contratar. Tengo que procurar tener varias opciones, ¿no? Y poder justamente seleccionar la mejor. Pero no solamente, bueno, para aquellas entidades o funcionarios o proveedores que recién escuchan o saben de lo que es una contratación directa, hay que tener en consideración que previo a ello, o sea, antes de denominarse contratación directa se le llamaba exoneración. Con la norma actual ha cambiado esa denominación y se llama contratación directa, pero tiene causales, ¿no? Existen 13 causales sobre las cuales podemos nosotros argumentar o justificar una contratación directa. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la contratación directa entre entidades, la contratación directa por situación de emergencia, que justamente es la que estamos viviendo y sobre la cual se va a basar este seminario, ante caso de desabastecimiento, o sea, cuando la entidad ya tiene o no tiene, mejor dicho, determinado producto, o está a punto de acabarse y desarrollar todo un procedimiento de selección, va a generar que en el intermedio de este procedimiento se acabe el producto que yo tenga en el almacén y voy a quedarme desabastecido. La contratación de carácter de secreto requeridas por las Fuerzas Armadas, o sea, los secretos militares, por las fuerzas policiales o los servicios de inteligencia, los secretos militar, cuando se trata de proveedor único, servicios exclusivos que sean propiedad de un solo proveedor, servicios personalísimos, cuando se trata solamente de personas naturales, normalmente se da en el caso de artistas, deportistas, ¿no? Personas que por su oficio o su arte son reconocidos. Publicidad en medios estatales, servicios de consultoría que van a ser continuación de una consultoría anterior, ¿no? Realizado por un consultor individual. Esta situación o esta causal no aplica para consultorías de obra, contratación de bienes o servicios para la investigación y experimentación científica o tecnológica, ¿no? Que normalmente este tipo de contratación directa la pueden dar las universidades, pues, ¿no? O algunas instituciones que tienen como finalidad el tema de investigación científica, arrendamiento o adquisición de bienes inmuebles para instituciones públicas, alquileres de edificios, locales o compra de locales, están regulados por esta causal. Servicios especializados de asesoría legal, para contrataciones de abogados, respecto a la defensa de funcionarios, contratación para garantizar la continuidad urgente de un proyecto cuyo contrato anterior se ha declarado nulo o resuelto. O sea, lo que sucede a veces, ¿no? De acuerdo al 167 del reglamento, nosotros como funcionarios, si declaramos nulo un contrato o resolvemos un contrato, tenemos un procedimiento regulado en 167 que nos indica que debemos invitar a los demás postores y si en caso uno de ellos acepta, suscribimos un contrato
con las condiciones que establece la entidad, a fin de dar continuidad al procedimiento. Pero si ninguno acepta, o fue un procedimiento que fue con postor único y ha resuelto el contrato o lo ha declarado nulo, y hay una necesidad urgente de continuar con la ejecución contractual, yo puedo guiarme o regirme por esta causal. Y por último, los servicios de educación de capacitación, los servicios de capacitación. Esos son, digamos, en resumen, los tipos o las causales que nos dan origen a estas contrataciones directas. También vale recalcar que muchas personas, e inclusive funcionarios, por la denominación del tipo de compra, lo confunde con las compras menores a 8 UITs. Aquí hay que hacer un paralelo. Las contrataciones directas son montos que son superiores a las 8 UITs, porque deberían ser un procedimiento de selección, solamente que ahora se les denomina contratación directa. Como les había señalado anteriormente, con el DN 1017 se les denominaba exoneraciones. Con este cambio de nombre, ha generado y sigue generando en algunos casos confusiones, porque nosotros, por costumbre, a las contrataciones que eran menores a 8 UITs o menores a 3 UITs, en el caso del DN 1017, se le conocía comúnmente como contratación directa. Entonces, ese cambio nominativo de tipo de procedimiento ha generado esas confusiones, y muchos se han quedado con la idea de que una contratación directa es aquella que está por debajo de los límites establecidos por la ley de presupuesto. Cosa errada. Puedes denominar a las compras menores a 8 UITs, por ejemplo, adquisición sin proceso, ¿no? Para que no te equivoques y no generes confusión respecto a los contratistas o a los proveedores. ¿Sí? Sería una práctica bastante válida. Ahora, dicho esto, teniendo ya definidas cuáles son las causales que la normativa establece, recordemos que no solamente la situación de emergencia, sino son todas estas que hemos señalado, vamos justamente a dar algunas características de la causal de situación de emergencia. La situación de emergencia se encuentra determinada por aquellos hechos de peligro o desastre que requieren la adopción de acciones de realización inmediata. Perspectiva de la cual la administración tiene la obligación de verificar y acreditar la existencia de un peligro real e inminente, sin que ésta las haya merituado o motivado de acuerdo con lo previsto en la normativa correspondiente. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la situación de emergencia no es algo que la entidad haya generado o haya motivado. La situación de emergencia justamente es una circunstancia que está dada por digamos, la decisión de la propia entidad, ¿no? Que tiene un carácter particular y, sobre todo, que intenta proteger la continuidad de sus operaciones y o los servicios que ellos brindan. Entonces, eso de acá vendría a ser, digamos, en resumen, lo que condicionaría una situación de emergencia como la que estamos viviendo, pues, ¿no? En ese caso, debemos acreditar justamente la existencia de este peligro, que es un peligro real, es una situación dada por el hombre o por la naturaleza, en este caso puede ser el virus que estamos viviendo, dado por la naturaleza, y teniendo en consideración ello, podemos justamente invocar esta causal para poder realizar nuestra compra. ¿Cuáles son los hechos que podrían generar justamente este tipo de contratación? Nosotros conocemos como acontecimientos catastróficos, vale decir, son aquellos de carácter extraordinarios, ¿no? Porque nadie espera que ocurra normalmente, ocasionados por la naturaleza o por la acción u omisión del obrar humano, que generan daños afectando a una determinada comunidad, o situaciones que afectan la defensa y seguridad nacional, para enfrentar así la agresión del orden interno o externo que menoscaba la consecución de los fines del Estado. Las situaciones que supongan un grave peligro, aquellas que exista la posibilidad debidamente comprobada que cualquiera de los acontecimientos anteriores, es decir, las de defensa nacional y los eventos catastróficos, puedan darse, ¿no? De manera inminente. Y las emergencias sanitarias, ¿no? Aquellas que son declaradas por el ente rector del Sistema Nacional de Salud, conforme a la ley de la materia, ¿no? Que en este caso sería a través del decreto legislativo 1156.
¿no? En la cual pues se ha decretado el estado de emergencia, indicando la emergencia sanitaria. Y lo que nos ha facultado justamente a todos nosotros como entidades, adquirir los productos o los bienes y los servicios que nos permitan contrarrestar los efectos que pudieran darse producto de esta pandemia y esta situación en la que nos encontramos. Algunas características de la contratación directa, ¿no? El procedimiento. Recordemos que la contratación directa por situación de emergencia es la única contratación que permite regularizar sus acciones, sus actividades, sus documentos de manera posterior a haberse realizado la entrega del bien o del inicio del servicio o el inicio de la ejecución de obra. ¿Sí? Es la única, recordemos, eso es importante, es la única contratación, la única causal que me permite regularizar, ¿sí? Hay un punto también que es bastante, o que vale la pena recalcar, que la contratación directa no inhibe o no implica que vamos a eximirnos de los actos preparatorios, en todos sus sentidos, ¿sí? Y la ejecución contractual. Lo único que hace la contratación directa es suprimir la etapa de proceso de selección, del procedimiento de escoger al proveedor. ¿Sí? O sea, estamos hablando de que no hay la etapa de registro de participación, no existe la etapa de formulación de consultas y observaciones, ni mucho menos la absolución de consultas, ni integración de bases, menos presentación de ofertas, calificación, evaluación, otorgamiento de buena pro. ¿Sí? Simplemente existirá la etapa de acto preparatorio, en la cual pues la entidad tendrá que elaborar los documentos regulados, mejor dicho, los documentos que certifiquen o justifiquen la contratación, vale decir, los informes técnicos, informes legales, el documento que tiene a aprobar la contratación directa, ya puede ser por resolución del titular, del Consejo Municipal, Distrital, Provincial, o del presidente ejecutivo, de repente en alguna institución que tenga directorio o presidencias ejecutivas. Ello estamos hablando de los documentos preparatorios, los actos preparatorios que se desarrollan dentro de cualquier procedimiento de selección. En ese sentido, se tiene que justificar esta causal a través de los informes técnicos y legales. Por punto 1. Y 2, debe contar necesariamente con la aprobación del titular de la entidad, en el caso de municipalidades y gobiernos regionales, de sus consejos, ¿no? Y, bueno, como le decía, de organismos autónomos, de sus directores o sus presidentes ejecutivos. La entidad debe contratar de manera inmediata, ¿sí? Justamente la inmediatez es la característica de la contratación directa, los bienes y o servicios o consultorías u obras que sean estrictamente necesarios. ¿A qué me refiero? Que yo no voy a poder contratar, por ejemplo, estamos en una situación de emergencia. Lo estrictamente necesario que sería, pues, productos de salud, ¿no? La mascarilla, los guantes, los protectores de, ¿no? los mamelucos, todo aquello que estamos usando para cuidarnos, ¿no? ¿Qué resultaría innecesario contratar, digamos, en esta situación de emergencia? Que sí esperaría un procedimiento de selección. Se me ocurre, pues, adquirir una camioneta para un serenazgo, ¿no? Por ejemplo, eso de repente no es estrictamente necesario, no está vinculado. De repente sí podríamos alquilar, ¿no? Camiones para repartir bienes, las canastas que hemos venido recibiendo a través de los beneficios que ha dado el Ejecutivo. Entonces, ese tipo de contrataciones sí sería válido. Básicamente, nosotros tendríamos que determinar y justamente justificar que sean necesarios para poder controlar la situación de emergencia en la cual estamos viviendo, ¿no? De acuerdo a norma, la entidad tiene 10 días hábiles siguientes a efectuar la entrega del bien. La primera entrega, en el caso de que sean varios bienes, un suministro de bienes, del inicio de la prestación del servicio o del inicio de la ejecución de la obra. ¿Para qué? Para poder regularizar toda la documentación que habíamos señalado previamente, es decir, todo lo que corresponde a actos preparatorios, la aprobación de
la aprobación de la contratación directa, el informe técnico, el informe legal, el tema presupuestal, toda esa información se tiene que regularizar, tienes 10 días hábiles. También la parte de ejecución contractual, el perfeccionamiento del contrato, la orden de compra o la orden de servicio y las garantías que resulten necesarias. Es importante ello, ¿sí? Recordemos que nuestra función es, en el caso de situación de emergencia, cumplir con evitar mayores daños que pudiera recibir la población a través de esta compra, pero tenemos que regularizar todos los documentos. De acuerdo a norma tenemos 10 días hábiles, y estos 10 días hábiles incluye incluso la publicación de toda esta documentación en el SEAS. Es un punto importante, porque muchas veces dicen, yo tengo todos los documentos, pero no lo publican, y es obligatorio realizar esta publicación, ¿sí? Porque obviamente el tema de transparencia es una de las características justamente de nuestra norma, es más, es uno de los principios, el de publicidad, y es importante por ello tener toda esta información de manera pública, para que sea pues sometida a investigación, fiscalización de parte de los órganos competentes, ¿sí? Ahora, de acuerdo al decreto de urgencia 2520, amplió de manera excepcional estos plazos a 30 días hábiles, ¿no? Con lo cual, pues, las entidades ahora tienen la posibilidad de regularizar toda la documentación hasta en un plazo de 30 días hábiles para poder realizar todas las actividades correspondientes. Acá hay una duda que siempre se genera, ¿no? Y muchas personas llaman a los que hacen esa consulta referida al tema de las garantías, ¿no? Dicen, si ya entregué el producto, ya entregué, digamos, mi mercadería, ya me dieron mi conformidad, y ahora la entidad me podrá exigir que yo presente, bueno, obviamente en mis documentos, pero entre estos documentos la garantía de fiel cumplimiento, ¿será necesario? Es una duda en realidad que se ha generado a lo largo de este periodo. Lamentablemente no hay algo, a través de alguna opinión o algo normativo, ¿no? que te indique que no es necesario presentarlo. La norma es más, te indica que las garantías son obligatorias presentarlas. Sin embargo, en la página del OCE, en sus capacitaciones y en sus explicaciones, han señalado que en caso ya se cuente con conformidad, teniendo en consideración la finalidad de la garantía, que es justamente garantizar la conformidad y la entrega eficiente del producto, solamente bajo esta circunstancia ya no requeriría presentarse la garantía, ¿sí? No hay algo formal, pero es algo que se da como respuesta o parte de las exposiciones que se dan en diferentes cursos que se brindan a lo largo del año. Entonces es importante ello, ¿no? Y bueno, algunas, teniendo en consideración que la presentación de estos documentos de la garantía sí corresponde presentarlo, ¿no? Entonces es importante ello. Y número 2, justamente el comunicado 11 del OCE, publicado hace un par de semanas, nos da cuenta de algo que también generaba dudas, ¿no? Ok, de acuerdo a norma, yo tengo que contratar con personas o empresas que no se encuentren inhabilitados ni impedidos para contratar con el Estado. Eso es una regla general. Pero ¿qué pasa con aquellas empresas o personas que yo contrate por la misma situación de emergencia en la cual me encuentro y no tienen RNP? Recordemos que la norma me indica que tengo que contratar con personas que estén inscritos en el RNP, ¿no? Porque es uno de los requisitos. Sin embargo, a través de este comunicado del número 11, se ha hecho de manifiesto ya una posición respecto a esta circunstancia, ¿no? Porque puede ser que yo esté en un lugar alejado en la cual mis proveedores que tengo a disposición no tengan RNP, y por el tema de inmovilización social que vivimos, ahora un poco más libres, ¿no? Pero antes bastante estrictos, es prácticamente imposible que un determinado proveedor viaje hasta mi localidad, hasta mi distrito,
por el tema de la inamovilidad. Entonces yo tendría que verme en la necesidad de contratar con personas que se encuentran en mi localidad, pero que la condición que es que no tienen RNP. Entonces, a través del comunicado 11, manifiesta que de ser necesario, que no es una regla general, sino es simplemente algo de ser necesario, podría realizarse la contratación con una persona o una empresa que no tenga RNP vigente. Y esa circunstancia no es regularizable. Es decir, ya luego de haber efectuado la contratación, haber pagado, no le puedo exigir que tramite su RNP. No hay ningún tipo de inconveniente en ese sentido para todos aquellos que se hayan visto en esta disyuntiva. Entonces, a través del comunicado 11 de 12, se ha podido determinar que esa va a ser la posición que obtienes o tengamos respecto de la contratación de personas que no tengan RNP. Repito, es por el tema de la situación de emergencia. ¿Ok? Dicho esto, bueno, ya pasando ya al siguiente punto que vamos a desarrollar el día de hoy, justamente vamos a analizar digamos, de manera rápida, las disposiciones reglamentarias para la tramitación de los procedimientos de selección que se encuentran o se reinician en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Publicado a través del Decreto Supremo 103/2020 del Ministerio de Economía y Finanzas. En principio, este decreto fue emitido el 14 de mayo, ¿sí? En este decreto da ciertas pautas, ¿no?, para que se pueda dar trámite, se pueda dar curso justamente a aquellos procedimientos de selección que se van a reiniciar justamente y que han sido convocados bajo la Ley de Contrataciones del Estado. Considerando justamente el proceso de reactivación económica dispuesto por el Decreto Supremo 80/2020. Todas las entidades públicas estamos obligadas a tener en consideración este decreto, ¿no?, justamente en las contrataciones que se convocaron antes de la entrada en vigencia del aislamiento, que fue el 16 de marzo, si no me equivoco. Y se da justamente para los procedimientos de selección en trámite y hace un acápite para aquellos procedimientos que se van a convocar, ¿no? Las entidades públicas debemos adecuar nuestros requerimientos, en caso corresponda, ojo, que no es una obligación para todos, de acuerdo a los protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes. Es decir, y eso es algo que siempre están preguntándonos, al menos de manera constante, ¿es obligatorio que yo tenga que adecuar mi requerimiento? En realidad, no. Eso lo debe analizar justamente el área usuaria, dependiendo del tipo de servicio o bien, o en este caso, obra que se vaya a ejecutar. Ellos tendrán que determinar si es que es necesario implementar estas medidas de seguridad, ¿no?, esos protocolos sanitarios para determinar una modificación en el requerimiento y dar continuación a los procedimientos de selección que quedaron, digamos, pendientes. A ver, este decreto estableció un plazo, dice, para los procedimientos de selección en trámite, las entidades públicas adecúan sus requerimientos, si es que corresponde, a estos protocolos sanitarios y demás disposiciones que dictan los sectores y autoridades competentes, y verifica la disponibilidad de recursos dentro de los 5 días hábiles emitido el decreto. Acá hay un tema importante que siempre nos están cuestionando, bueno, nosotros como institución, respecto al tema del plazo. Indican que es muy poco tiempo, o les ha resultado bastante corto el tiempo, 5 días hábiles para poder adecuarse. La pregunta que nos formulan siempre es, ¿podré continuar? Ya pasaron, en realidad pasaron, hasta los 15 días hábiles en el caso de obras ya pasaron. Y muchas entidades no han sabido qué hacer, o sea, no sabían cómo adecuarse, porque no había de manera clara justamente estos dispositivos que regulen el tema de las disposiciones, ¿sí?
Ok, Miguel nos pregunta, dice, sobre la contratación directa por emergencia. El postor que ha sido invitado por la entidad para ejecutar el servicio, ¿qué pasa si no quiere iniciar el servicio? ¿Hay un plazo de caducidad para que inicie el servicio? Mira, justamente, ahí hay una condición bastante particular. Se supone que cuando yo genero mi contratación directa, yo ya le he dado los términos y condiciones al proveedor y este me ha enviado su cotización aceptándolas. Hemos pactado justamente que se realice, se ejecute la prestación del servicio en estas condiciones. Si el proveedor se negase posterior a ello a haber aceptado la invitación, haber enviado sus documentos, se negase a cumplir, si bien es cierto, no hay un documento contractual propiamente dicho, o sea, es decir, no hay una orden de compra o una orden de servicio o un contrato por sí, en sí hay una obligación de parte del proveedor. O sea, toda esta documentación previa generó una obligación, no, no validada o no refrendada a través de un documento, sino en los actos propios de la contratación directa. En ese sentido, si el proveedor se negase, la entidad tiene la potestad de dejar sin efecto la adjudicación e iniciar una nueva. Tengamos en consideración que se trata de una situación de emergencia y por tanto la inmediatez de la prestación del servicio o la entrega del bien o la ejecución de obra es apremiante. Entonces yo no puedo esperar de repente pues la voluntad del proveedor, tratar de convencerlo. Si se ha negado a ejecutar la prestación, simplemente correré traslado al Tribunal de Contrataciones con los antecedentes para que inicie el procedimiento sancionador correspondiente, porque no ha perfeccionado, no ha cumplido con una obligación que si bien es cierto, no es materia contractual, pero todos los actos que se han realizado deben conllevar al perfeccionamiento de un contrato o una recepción de orden de servicio. Sí, solamente que es un caso bastante particular, la situación de emergencia, que nos pone en un supuesto no muy claro en cuanto a la normativa. Sin embargo, se presenta la documentación y el Tribunal de Contrataciones procederá a iniciar el procedimiento que corresponda. ¿Sí? Esa sería la consulta. A ver, Oscar nos pregunta. Si una empresa de seguridad y vigilancia concluyó sus servicios, durante 8 meses, ¿esta empresa puede ser nuevamente contratada a propuesta directa o por contratación directa? Normativamente no impide, no hay ningún tipo de impedimento. Es más, somos testigos que a lo largo del tiempo muchas empresas, por ejemplo, de seguridad y vigilancia o limpieza, han participado en procedimientos de selección de la misma entidad en las cuales han venido ellos desarrollando o cumpliendo sus funciones. Supongamos, suscribir un contrato por un año y estoy convocando el proceso, la misma empresa que está participando o que está brindando el servicio se presenta nuevamente. Nada lo impide. Nada lo impide. Y recordemos que la contratación directa está supeditada, está sujeta a evaluaciones, o sea, condiciones que se deben cumplir. No tengo ningún tipo de impedimento de contratar con la misma empresa que ya está ejecutando. La norma no lo prohíbe. Por tanto, se podría realizar. No habría mayor inconveniente. Eduardo nos pregunta, dice, me quedé con una duda. ¿Puedo contratar un proveedor sin RNP vigente en esta emergencia? Sí, justamente el comunicado 11 del 12 ha señalado ello, ¿no? Pero solamente bajo la causal de situación de emergencia y no como regla general. Te señala excepcionalmente, o sea, en último ratio, si no tiene RNP, contrata, ¿sí? Eso es lo que ha señalado justamente en este comunicado el OCE. Listo, a ver. Bueno, retomando el tema del decreto supremo, ¿sí? Para los procedimientos de selección, Lester nos pregunta, ¿la contratación directa se da también para persona jurídica? Sí, claro, no hay, salvo la causal de continuidad de consultoría individual, después, y bueno, servicios personalísimos, los demás sí tienen la posibilidad de contratar pues a personas jurídicas, no hay problema.
En una contratación directa, la entidad donde laboro, el área logística da la conformidad mediante el acta que arroja el SIGA y no otro documento. ¿Es correcto eso? En realidad, a ver, las gestiones administrativas que tiene cada entidad es responsabilidad de ellos. Sin embargo, el OCE en sus formatos, que ya están en las páginas, en las bases estándar, justamente tienen las constancias de conformidad que se tienen que utilizar porque contiene determinada información. Eso debería servir como base o como estructura para poder emitir un acta de conformidad. Es más, es mucho más sencillo. ¿Y por qué no se hace esto? Porque va o pretende uniformizar la información que está contenida en un acta de conformidad. ¿Sí? Porque mucho, a lo largo del tiempo que se ha desarrollado, tú vas a una entidad A, la entidad A te emite una conformidad con determinada información. Vas a la entidad B te emite otro formato con información distinta a la que te emitieron en otra entidad. Al final, cuando tú quieres hacer algún tipo de gestión, vas a encontrar datos incompletos, lo que va a generar que tú te persones nuevamente a la entidad a pedir una nueva acta con determinada información que requieres. Entonces, por esa razón que en la base estándar ya se ha dado un modelo para que pueda seguir como guía para todas las entidades. Pilar nos pregunta, dice, superando las 8 IT, ¿también se puede realizar una contratación directa sin llevar un proceso de selección? Sí, justamente, Pilar, lo que veníamos señalando. Las contrataciones directas, que son superiores a 8 ITs, tienen 13 causales. Yo como entidad, como funcionario, si tengo que realizar una contratación directa, tengo que buscar enmarcar la circunstancia que me está llevando a realizar esta contratación bajo los supuestos de una de estas 13 causales. ¿Sí? La que estamos desarrollando el día de hoy es justamente la contratación directa por emergencia. ¿Puede haber otras causales? Sí, definitivamente. Supongamos que sea pues la contratación o la compra o el alquiler de un inmueble. Yo no necesito hacer una contratación, un proceso de selección, por ejemplo, ¿no? Supongamos que yo estoy en la municipalidad y al costado de la municipalidad hay un terreno cercado, pero que no es ocupado por nadie. Y yo veo por conveniente alquilar ese terreno o adquirir ese terreno para poder implementar el estacionamiento para mis unidades de serenazgo en vez de que estén estacionados alrededor de la plaza de armas, generando pues algún tipo de congestión o malestar en los vecinos. Simple. Hago una contratación directa y contrato con la persona o empresa que sea propietaria de este terreno, ya sea para alquilarlo o para comprarlo. Hago una contratación directa, supera las 8 ITs, no hay problema. Tengo la causal que me fundamenta, simplemente tengo que hacer mi sustento legal y técnico para poder realizar esta compra. Sí, no hay problema. Listo. Ahora, en cuanto a las adecuaciones, ¿no? Como les había señalado, teníamos 5 y 15 días hábiles para poder adecuar justamente los requerimientos a esta nueva circunstancia en la cual estamos, ¿no? Para implementar los protocolos sanitarios, etc. El tiempo ha sido bastante corto, siendo sinceros, pero ello no implica, ¿no? Al menos bajo nuestra perspectiva y bajo la ley de contrataciones, no es regulado por la ley. Simplemente habría que ver la finalidad o el espíritu de este decreto que justamente procura adecuar. Si bien es cierto, te puedes haber excedido en el plazo, ya se tendrá que determinar la responsabilidad o justificar el porqué. Pero si hay necesidad de adecuarlo, lo van a tener que hacer. Modificaciones en cuanto a las bases. O sea, este decreto nos va a permitir justamente realizar adecuaciones en cuanto a las bases de procedimiento. ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Que cuando publicamos nuestra base, nosotros tenemos que referir si es que se van a dar adelantos, ¿verdad? Si no he señalado adelantos, yo simplemente en la ejecución contractual no podré brindar adelantos. Simple. Pero este decreto supremo nos da la facultad de poder modificar nuestras bases y indicar que se van a dar adelantos respecto a la ejecución contractual. Adelantos directos y adelantos de materiales, ¿no? Inclusive, en el caso de obras, nos ha estipulado que podemos dar hasta el 15% en adelantos directos y en materiales hasta el 25%.
Entonces, esto es una modificación que es permitida a la fecha solamente por esta circunstancia. Y bueno, tenemos cuatro circunstancias que dice, mi tocayo, José Enrique Valle, nos pregunta, los requerimientos del área usuaria se solicitan en varios entregables, sin embargo, la oficina logística paga en una cuota. ¿Qué estaría infringiendo? Gracias. Bueno, esas son condiciones que se establecen las bases, ¿sí? O sea, si en las bases se han condicionado varios entregables y que se te va a hacer el pago al final y nadie cuestionó ello al momento de realizar las consultas y observaciones, pues los proveedores han aceptado esa condición. Es un tema netamente contractual. Ahí no hay nada que, digamos, que esté prohibido, que haya generado algún tipo de contravención, alguna disposición normativa. ¿Sí? No, no hay ningún tipo de... ok, perdón, en una contratación directa. No, lo mismo. Recordamos que en lo que corresponde a ejecución contractual, la contratación directa tiene el mismo tratamiento que un proceso normal. ¿Sí? Entonces, simplemente van a poder, de acuerdo a lo que se ha señalado y se ha estipulado en la invitación y las condiciones del requerimiento, el proveedor aceptó esas condiciones, así que tiene que aceptar y no puede quejarse respecto a ello. La modificación de las bases para considerar adelantos de obras y materiales, ¿en qué etapa se puede dar? Bueno, en este caso, mientras que el procedimiento se haya desarrollado, por ejemplo, estás en la etapa de absolución de consultas y observaciones, estás en la etapa de integración de bases, tú puedes adecuar el requerimiento e implementar justamente este adelanto que no estaba contemplado al inicio, ¿no? O si ya hubieras pasado a la etapa de justamente de otorgamiento de la buena pro y tendrías que adecuar el requerimiento, tendrías que retrotraer y volver a integrar bases, ¿no? Conforme lo establece el mismo decreto. Y justamente vamos a verlo, ¿sí? Nos indica, ¿no? En caso de encontrarse en la etapa de formulación de consultas y observaciones, cuando todavía están, hay, por ejemplo, casos que justamente nos agarró el tema de la cuarentena y estaba en la etapa de formulación de consultas, y las entidades han ido postergando. ¿Qué es lo que han hecho? Ok, le voy 2 días más para que puedan formular consultas y observaciones. En caso de encontrarse en la etapa de absolución de consultas e integración de bases, al momento de publicar se hace el nuevo requerimiento, va a ser publicado junto con las bases integradas, ¿sí? ¿En qué etapa? Bueno, si reímos, ¿quién solicita? El área usuaria, nos pregunta. El tema de adelantos, claro, lo podría contemplar el área usuaria respecto a ello. No son adecuaciones del requerimiento. No hay ningún tipo de inconveniente. A ver, después, ¿qué más? En caso de procedimientos que se encuentren suspendidos, ok, por el tema de pronunciamiento, recordemos que las LP y los concursos públicos podrían haber estado en una etapa en la cual se estaba a la espera del pronunciamiento del OCE. El OCE le va a requerir a la entidad que confirme si es que va a adecuar su requerimiento, ¿no? a esta circunstancia nueva que estamos pasando. Si la entidad le indica que sí, va a pedirle que justamente haga nuevamente la integración de bases. Caso contrario, se emitirá el pronunciamiento conforme lo actuado. Miguel nos pregunta, en una contratación directa por emergencia, la oficina de logística de la entidad cursa carta orden al postor para que inicie el servicio. El supervisor que verifica el servicio puede cursar cartas de coordinación al postor antes o después de la fecha del inicio del servicio. Ok, entiendo que es una coordinación que va a hacer un funcionario de la entidad con el contratista. Mira, muchas veces los plasman dentro del requerimiento, muchas veces los plasman en el contrato. Puede darse, ¿no? Y aparte que eso es ya un tema de gestión, no es tanto algo que tenga que estar estrictamente registrado o señalado en las bases. No, no habría mayor inconveniente en ese sentido. En las contrataciones directas se están efectuando
cuadros comparativos con un solo proveedor. ¿Es correcto? Sí, claro, es que estás contratando con un solo proveedor. Lo que sí en tu expediente ves tener las cotizaciones que has tenido, pues, ¿no? Es válido. Recuerda que no puede haber cuadro comparativo porque no ha habido una etapa de presentación de ofertas. Ha habido cotizaciones nada más. Bueno, como se decía, ¿no? En los casos que las bases integradas y el procedimiento de selección se encuentren en que se haya publicado las bases integradas y el procedimiento ya se encuentra en una etapa posterior, ya llámese calificación, otorgamiento de la buena pro, consentimiento de la buena impro incluso, la entidad si determina que necesita adecuar su requerimiento, va a tener que declarar, retrotraer. El decreto te indica retrotraer, no te indica declarar nulo. Retrotraer a la etapa de integración de bases para poder adecuar su requerimiento y realizar nuevamente todas las etapas. Operativamente lo hacen a través de una nulidad, pero se ha habilitado en el sistema para que sea a través del decreto supremo. Es decir, no van a generar un recurso o una resolución de nulidad como normalmente debería. En este caso, su base va a ser justamente el decreto supremo. Y en el caso de sectores y autoridades competentes que... en este caso, no técnica, ok, vamos a dar todos estos supuestos, pero posterior a ello, de repente sale una nueva normativa dada por el Ministerio de Salud o por alguna entidad competente respecto a estas adecuaciones. Se vuelve a retomar las mismas decisiones. Es decir, si es que tengo que adecuarlo a esta nueva disposición, tendré que analizar en qué etapa se encuentra mi procedimiento y adecuarlo o no. Eso para procesos a futuro. Cuando no hay necesidad de modificar, voy a poder continuar con mi procedimiento, ¿sí? Tengo que, obviamente, no necesito adecuar, tengo que emitir un documento en el cual me indique que no voy a requerir la adecuación justamente de mi requerimiento a estas disposiciones y por tanto voy a continuar. Y en el caso que el procedimiento ya se encuentre en la etapa de consentimiento de la buena pro, es decir, ya para el perfeccionamiento del contrato, la normativa, o en este caso el decreto supremo, le da la potestad a la entidad de darle hasta 5 días adicionales para que pueda perfeccionar el contrato. Y respecto a los procedimientos de selección que se van a convocar, ¿sí? Bueno, en las nuevas convocatorias se deberán adecuar esos nuevos requerimientos conforme a las medidas de seguridad que necesitamos, ¿no? Y las demás disposiciones que dicten los organismos correspondientes. Y lo mismo, ¿no? En estos procedimientos que se convoquen durante lo largo de ese 2020, se pueden prever adelantos de hasta el 15% por adelantos directos y hasta el 25% por materiales. José Enrique nos pregunta, ¿es requisito obligatorio? Sí, mira, justamente lo que habíamos señalado hace un momento, ¿no? En el caso de contrataciones directas, sí es requisito obligatorio presentar la garantía, porque es un documento regularizable. Salvo, como manifestaba, ¿no? Aunque no está plasmado ni en opinión ni en algún documento normativo, pero sí en digamos, en las clases o en los cursos que brinda el OCE, se manifiesta que si ya hubiera algún tipo de conformidad, o sea, ya se culminó con la entrega del producto, habiendo conformidad ya no habría necesidad de presentar la garantía, puesto que ya se cumplió con la finalidad de la contratación, ya no tendría sentido presentar una garantía para ello. Entonces, salvo eso, no, sí o sí se tendría que presentar la garantía, ¿no? A excepción, pues, de que el monto sea menor a 100.000 soles. Se puede convocar un concurso público teniendo en cuenta la obligatoriedad del aislamiento, justamente como habíamos señalado, ¿no? El decreto supremo nos manifiesta ello, o sea que puedes realizar ya convocatorias, es más, están realizando ya convocatorias, pero adecuándolas justamente a los protocolos de sanidad, teniendo en consideración todo ello,
sí se podría convocar, no hay problema. Si estamos en etapa contractual, la entidad requiere que se incorpore protocolos sanitarios y esto genera un incremento en el valor de la propuesta. ¿Qué hacer? Mira, no se ha estipulado todavía algo que manifieste cuál va a ser la responsabilidad, pero podemos basarnos en el principio de equilibrio económico. O sea, no es algo que se ha dado por una manera netamente circunstancial y es algo que es obligatorio por norma implementar. Ello va a generar un gasto adicional. Eh, es justo, ¿no? Y como te digo, en búsqueda de mantener el equilibrio económico, que el contratista requiera que la entidad reconozca esto como un gasto adicional a la ejecución, ¿sí? Y bueno, ya para ir terminando, si ya nos va dando la hora, respecto a la inaplicación excepcional de las disposiciones reglamentarias en los procedimientos de selección, ¿no? Bueno, en resumen, ¿qué es lo que nos indican? Que a partir de la entrada en vigencia o en la publicación de ese decreto supremo y hasta el 15 de agosto de ese año, todos los procedimientos que se convoquen durante esa etapa, licitación pública y concurso público, no tendrán la posibilidad de solicitar la elevación de consultas y observaciones. Eso es en resumen todo, todo este texto que nos indica el decreto supremo. Entonces, todo aquello que se ha convocado a partir del 14 de mayo hasta el 15 de agosto, no tendrá la etapa de elevación de consultas y observaciones, tanto en licitación pública y en concurso público. ¿Sí? Esto entiendo por el tema de la premura y el darle seriedad a la ejecución de los procedimientos de selección. ¿Sí? Bueno, muchachos, eso ha sido todo por hoy conmigo. No sin antes agradecerles por las preguntas, muy puntuales, muy buenas preguntas en realidad. Nos ha permitido desarrollar un poco más la clase. Y antes de terminar, José nos pregunta, dice, en el requerimiento de área usuaria solicitan la presentación de algunos requisitos, tales como autorización sanitaria, buenas prácticas de manufactura. Bueno, mira, en realidad, dependiendo del tipo de servicio que se vaya a ejecutar, tendría pues que determinarse si es válido. Tengamos en cuenta que estamos hablando de una contratación directa. Entiendo que es por la contratación directa. Y es donde menos, digamos, la dificultad de contratar debe ser la menor posible, ¿sí? Entonces, procuramos que evitar justamente complicaciones administrativas que nos lleven a no poder contratar de manera directa y de manera rápida, sobre todo, para poder satisfacer las necesidades de la entidad. ¿Sí? Básicamente eso. Bueno, es que eso ya es bajo responsabilidad, mi estimado José. Sí, sí, lo han considerado y el proveedor ha firmado un contrato indicando que sí tenía esa condición, eso dependía del comité. El comité debería haberlo evaluado, eso ya acredita o se verá como responsabilidad del funcionario, digamos, competente para la evaluación en caso de procedimiento y en la ejecución contractual, ¿no? Listo, bueno muchachos, como les decía, espero que les haya gustado la disertación el día de hoy, espero que les haya sido de utilidad y me despido no sin antes recordarles que los invitamos a participar en el Diplomado de Contratación del Estado que inicia este 20 de junio, es de manera virtual, en el cual pues contaremos con la exposición de buenos ponentes, se van a tocar temas bastante interesantes y de seguro estarán presentes todos ustedes. Espero encontrarlos justamente en la oportunidad que nos toque y nada, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por la invitación y nos estamos viendo pronto, no sin antes pedirles encarecidamente que cuiden a sus familias, a sus hijos, a sus papás, y nada, mucha fuerza en esa situación en la que estamos, ¿sí? Un abrazo para todos, nos vemos hasta pronto. La empresa CIETSI da las gracias al ponente, abogado José Enrique Castro Higa, que ha expuesto las disposiciones emitidas por el OCE
para la tramitación de los procedimientos de selección bajo el Decreto Supremo 103-2020 EF, quien además es uno de los ponentes del Diplomado de Contrataciones del Estado 2020, que se dará inicio el 20 de junio del 2020 en su modalidad virtual. Además, precisar que se tendrá como ponentes al abogado Jonathan Galvez Nieto, al abogado Miguel Maita Vía, abogado Bruce Cueva Guay, al abogado Patri Burgos Bardales, entre otros invitados. Quedan totalmente invitados. Buenas noches y hasta pronto.